Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas todos nuestros usuarios y usuarias del software bíblico Logos. Su servidor Carlos Palma les da nuevamente la más cordial bienvenida, nos da mucho gusto y nuevamente le felicito por haber invertido sabiamente este tiempo con nosotros para adentrarse más en el fascinante mundo del uso de logos al momento de practicar nuestro estudio personal de la Escritura y así poder cumplir de una mejor manera el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Así es que esta tarde estamos aquí para adentrarnos un poco más acerca de este tema tan amplio y tan certero que es el lema de el uso de los sentidos bíblicos en la escritura, ¿no? Hemos visto ya esto anteriormente, lo hemos visto solamente por encima. Hemos estado hablando, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de palabra, cuando hemos hablado de exégesis, cuando hemos hablado del sentido de palabra, lo hemos visto solamente muy por encima. En esta ocasión vamos a dedicar todo un webinar a entender más profundamente de dónde sale, cómo funciona y sobre todo cómo puedo sacar provecho del léxico de sentidos bíblicos. Así es que en un momento más estará aquí mi compañero Josimar Moya, quien nos va a dar una introducción acerca de cómo es, de dónde es que esto nace, cómo lo debemos entender, cómo podemos sacar provecho, y después retornará a su servidor para concretar enseñándole algunos ejemplos ya prácticos y deseo que de verdad sea de gran provecho. No quiero arrancarme sin recordarle que todavía tenemos el descuento especial de regreso a clases. Entonces, aún tenemos esta fantástica oportunidad para usted, de forma que tenemos 25% de descuento en todas nuestras licencias, en todas las upgrades y descuentos muy especiales en muchos de nuestros recursos. Así es que le animo, por favor, si no ha aprovechado, si usted está pensando o estaba esperando un buen descuento para invertir en logos, esta es su oportunidad. Si estaba esperando un gran descuento para hacer crecer o saltar a un nivel más completo en su licencia, este es el momento, esta es la oportunidad que usted tiene enfrente. No la deje ir, ¿ok? Si también está esperando un buen momento para hacerse de esa sección de recursos que tanto le hacen falta para seguir profundizando en su estudio personal y de esa forma también edificando la iglesia, este es el momento, este es el gran descuento que usted tiene enfrente en este gran maratón de descuentos de regreso a clases. Pero bueno, sin más ni más, mis queridos hermanos, vamos a arrancarnos con Josimar Moya hablándonos del léxico de sentidos bíblicos, y su servidor vuelve en un momento. Muchas gracias, Carlos. Como bien les dijo mi compañero, mi nombre es Josimar Moya, estoy para servirles y me gustaría hablarles un poquito acerca de el léxico de sentidos bíblicos, una herramienta que va a ser muy útil a la hora de estar estudiando. Algunos seminaristas, algunas personas que están estudiando el idioma griego, el idioma hebreo, va a ser de muchísima bendición el que nosotros podamos utilizar esta herramienta, y no solamente para aquellos estudiantes, sino para todas las personas que estudian la palabra de Dios. A veces queremos saber qué sentido tiene una palabra dentro del contexto histórico o en la carta, en la epístola, en el evangelio, y realmente esta herramienta va a ser de muchísima ayuda. Nos va a ayudar a darle un sentido a las palabras de manera correcta. Por un ejemplo podría ser la palabra Señor. A veces cuando nosotros decimos la palabra Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una persona común, por así llamarlo, a una persona que le tenemos respeto, o al Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le estamos llamando Señor? Es un ejemplo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así es que me gustaría que una vez que nosotros tenemos nuestra panel de inicio, vamos a ir a nuestra sección de herramientas, que se encuentra en la parte superior aquí iluminada. Vamos a dar un clic, vamos a desplegar el menú y muchas veces ya aparecen diferentes opciones en nuestro panel o accesos directos. Vamos a revisar en dónde está, vamos a pasar contenido y las herramientas que se encuentran en contenido, pasaje con sus diferentes opciones. Y aquí viene nuestra herramienta de léxico de sentidos bíblicos en la parte de referencia. Nosotros abrimos este símbolo que ustedes ven aquí como un alfa, damos un clic en léxico de sentidos bíblicos.
y esto es lo que nos muestra de momento. Vamos a ver que en la parte izquierda superior tenemos una barra donde nosotros vamos a poder teclear o buscar la palabra específicamente. Nos va a dar también una descripción de esa palabra, nos va a dar las veces que se ha dicho o se tradujo en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la palabra de lemas y vamos a ver el parentesco. Ahorita vamos a ir una a una para ver más o menos qué significa. También vamos a tener información adicional en la parte de abajo donde dice ver también, y un gráfico que nos va a ayudar a entender esta palabra. El día de hoy vamos a decir que queremos ver la palabra que pusimos de ejemplo al principio, que es Señor. Nosotros tecleamos la palabra Señor e inmediatamente lo que hará Logos es darnos diferentes opciones, un menú con diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos Señor para cuando nos referimos a una persona que posee autoridad general sobre los demás. También podemos ver que este título es un título, la palabra Señor, un título de respeto para alguien en una posición de mayor autoridad o estatura. O Señor Dios, esto es lo que nosotros estamos buscando. Damos un clic en la palabra Señor Dios y vean cómo inmediatamente lo que hace esta herramienta del léxico de sentidos bíblicos nos va a arrojar una descripción corta, básica, pero que es muy, muy clara. Señor Dios es un término que se refiere al Dios de Israel y que refleja su autoridad, y vamos a ver cuántas veces se ha usado esta palabra. Si nosotros aumentamos esto, vamos a ver que en Génesis, por ejemplo, se ha utilizado 7 veces, en por ejemplo, Salmos 63 veces, ustedes ven, es el mayor número de veces que se ha dicho esta palabra, y en Ezequiel 222 veces, algo que ya trae más, pues mayor número de repetición. Abdías hasta llegar hasta Malaquías. Entonces, esta palabra de Señor ya tenemos su definición, tenemos el número de veces que se repite y vamos a ver también esta parte de lemas. Si nosotros vemos, lemas se dice Adón en el hebreo, Señor se ha dicho 395 veces, y todos los versículos que nosotros podemos consultar y que podrían ser de nuestro interés. Tiene un parentesco, aquí viene de donde se desprende esta palabra, que es de tipo de sobrenatural, Dios de Israel, y que una subordinación a Señor Dios. También vamos a ver el número de la Oneida, y posteriormente vamos a ver este gráfico que nos va a ayudar a entender un poco más el parentesco de esta palabra. Por ejemplo, tenemos que esta palabra es de un ser sobrenatural, y dentro de la clasificación de ser sobrenatural vemos que está ángel, demonio, fantasma, y lo que a nosotros nos interesa en este momento, que es Dios de Israel, donde se desprende otra categoría donde vemos que es Dios todopoderoso, Dios de la Escritura, Dios íntegro, Dios del cielo, Dios el santo, Dios rey y Dios señor. Si ustedes ven un punto que está que está sombreado y uno claro, es porque dentro de ese punto se encuentra otra categoría. Si nosotros damos clic en por ejemplo, en este punto que está sombreado, inmediatamente nos va a arrojar otra categoría. Por ejemplo, Dios Altísimo, donde se deriva Jesús de Nazaret, y que dentro de Jesús de Nazaret hay otra categoría. Y así nos podemos ir hasta que nosotros podemos ver cómo estas palabras tienen diferentes categorías y su parentesco. Sin embargo, no solamente vamos a poder abrir nuestro léxico de sentidos bíblicos de esta forma. Hay otra forma, porque quizá tú estás leyendo, estás teniendo tu estudio y de repente ves una palabra que te llama la atención y dices, bueno, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Nosotros, por ejemplo, abrimos nuestra Biblia de estudio, vamos a abrir nuestra Biblia de estudio de las Américas. Ya que la tenemos abierta, vamos a ir, digamos, a un pasaje. Digamos que vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 1.
Vamos al texto bíblico y leemos, por ejemplo, en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pero hay una palabra donde Pablo y Timoteo se están identificando con nuestro Señor Jesucristo y es siervos. Ahora, lo interesante sería ver qué es esta palabra de siervos. Esta palabra de siervos, si nosotros queremos ver el sentido y queremos utilizar nuestro léxico de sentidos bíblicos, lo que tendríamos que hacer es dar un clic derecho. Abrimos el menú flotante y vamos a tener diferentes opciones. Si ustedes ven, vamos a poder ver la repetición de la palabra, la raíz de la palabra, como el tiempo, la voz de la palabra, y vamos a tener aquí nuestro léxico de sentidos bíblicos. Recuerden este símbolo que es un alfa. Recuérdenlo bien porque es para identificar nuestro léxico de sentidos bíblicos. Nosotros damos clic ahí, abrimos la opción de léxico de sentidos bíblicos e inmediatamente lo que hará nuestro software es ver y dar una descripción de esta palabra, una definición. Por ejemplo, ya tenemos esclavo y dice una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero y propósito eran determinados por su amo. Vamos a tener igualmente el número de repeticiones en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Si ustedes observan aquí, es de una manera pues, muy interactiva y dividida en diferentes colores. Vamos a ver el lema que se dice doulos en el griego. Vamos a ver la palabra cómo se escribe en hebreo y su pronunciación ebed, esclavo. En arameo, abud-da, y el parentesco. Vamos a ver que esta es una palabra que deriva de tipo de persona o estatus, porque tiene una relación con el ejercicio que ellos desempeñaban en un hogar, en una casa o para otras personas. El servicio era un sirviente, aquí lo dice, y de tipo esclavo. Si nosotros vamos a ver la deformación adicional, vamos a ver el número de Lounaida y también vamos a ver nuestro gráfico que nos ayuda a entender el sentido que se le está dando a esta palabra. Dice persona de estatus y vamos a ver que de ahí se deriva en sirviente. Sirviente que a su vez tiene una derivación en copero, portero, criada, sirviente doméstico y hasta casi la parte de abajo tenemos esclavo, donde también se deriva la palabra esclavo, cuerpos, niño esclavo, coesclavo o esclava. Si nosotros damos, por ejemplo, en este punto que está sombreado o rellenado de color gris, vamos a ver que de ahí, de ese, se deriva sierva, joven o esclava. Realmente me gustaría que viéramos la importancia de ver esta palabra, porque si nosotros regresamos a lo que estábamos estudiando, que es Filipenses, entonces vamos a poder leer que es Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Ahora la palabra cobra un sentido diferente, un sentido más fuerte que nos va a ayudar a entender por qué y cómo es que se estaban identificando Pablo y Timoteo con relación a nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta herramienta tú la utilices mientras vas estudiando, si eres estudiante de griego, de hebreo o simplemente eres una persona curiosa que le gusta saber el significado y los sentidos de estas palabras conforme ya sea una epístola, un evangelio, un libro narrativo. Espero que tú la ocupes, va a ser de muchísima bendición. Espero que haya sido de utilidad este momento y regresamos con Carlos, sin antes yo mencionarles que para mí es un placer el poderles saludar. Muchas gracias, estamos para servirles. Cualquier comentario, por favor, nos los pueden dejar en la parte de comentarios y estaremos revisándolos. Mi nombre es Yosimar Moya, estoy para servirles, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Yosimar, muchas gracias por toda esta valiosa información que tú nos has brindado en esta tarde. Mis hermanos, pues siguiendo entonces en adelante con lo que Yosimar nos ha mostrado ahora, yo voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de qué otra forma nosotros podemos explotar esta grandiosa herramienta del léxico de sentidos bíblicos. Y realmente hay muchísimas formas de poder llegar a esta herramienta, hay muchas formas de poder obtener algunas de ellas, pero ahora voy a concentrarme en mostrarle algunas específicamente que posiblemente
seguramente no habían pasado por su mente. Y una de ellas es, ¿cómo yo puedo obtener y sacar provecho del léxico de sentidos bíblicos cuando trabajo en una concordancia? Cuando nosotros hablamos de una concordancia en la forma, pues regularmente que se encuentra en una forma impresa, pues yo casi creo que todas las Biblias que he podido comprar de esta forma, hasta el final tienen una sección llamada concordancia, donde vienen las palabras más relevantes, pero al día de hoy no he visto una como la que estoy a punto de mostrarle. ¿Cómo nosotros entramos a la concordancia? Muy bien, vamos a la sección de herramientas, note aquí en la esquina superior derecha, casi al centro, lo puede ver ahí, aquí está la sección de herramientas. Aquí en herramientas voy a escribir Concord. Automáticamente Logos trae aquí mi herramienta concordancia. Yo simplemente necesito abrirla y automáticamente Logos va a abrirla aquí ya justo en el sitio donde yo tengo que ir para estudiar. Si esta es la primera vez que usted abre esta herramienta o no la ha abierto en mucho tiempo, lo que Logos va a hacer ahora va a comenzar a cargar una nueva concordancia, va a examinar todo un recurso completo para brindarle la información necesaria. Entonces posiblemente usted no la verá justamente como yo la muestro ahora, pero después de unos breves segundos que el software haga todo el escaneo, usted la verá exactamente igual. Pero aquí es donde viene lo relevante. Vemos aquí, primero debemos elegir en qué versión yo quiero hacer este estudio. En este caso yo voy a seleccionar Reina Valera 60. Después aquí yo selecciono y luego me dice, ¿de qué quieres que te haga una concordancia? ¿Quieres que te haga una concordancia de cada palabra que aparece en la Biblia, del lema, de los lemas, diferentes lemas en la Biblia, de la raíz de cada palabra en la Biblia, del sentido, de la entidad o de la referencia? Ahora mismo voy a seleccionar sentido. Entonces yo selecciono el sentido y ahora sí luego me dice, aquí tienes frente a ti una concordancia exegética de todos los sentidos que hay o que son usados a lo largo de toda la Biblia, porque tengo aquí enseguida la sección todos los pasajes. Entonces el número que aparece aquí, este 261.474 son los resultados acerca de los diferentes sentidos que hay en toda la Biblia, más de 260.000 sentidos diferentes. Ahora, yo puedo ser más específico y puedo ir solamente a una sección de sentidos en un libro en especial o en una carta o en una epístola. Es bien sencillo cómo hacerlo. Yo doy clic en esta sección donde dice todos los pasajes. Voy a dar un clic ahí. Puedo seleccionar algunos de los que ya tengo acá, por ejemplo, Romanos. Y note cómo automáticamente ese 261.000 se ha reducido a solamente 2.997, porque estos 2.997 son los sentidos que se encuentran usados en la carta a los romanos. Y aquí tengo por número de cantidad cuál es el sentido que más se usa. Y en este caso tenemos el sentido de ser, el sentido de cada uno, el sentido de entero. Y si yo quiero ver en cuántas ocasiones se habla del sentido de los gentiles en el contexto de la carta a los romanos, yo simplemente voy a dar un clic en esta sección y aquí aparecen los 24 versículos, desde Romanos 1 hasta Romanos 16, donde se habla de los gentiles en el sentido precisamente de esto, de este grupo de personas, este grupo étnico o nación no aliada con y confiando en el Dios de Israel. Generalmente usado de una manera colectiva. Ahí está, yo simplemente tengo que poner mi cursor sobre la palabra y automáticamente luego me da esta descripción de qué es lo que estoy viendo ahí. Entonces, en este sentido, pues aquí tenemos los 24 versículos donde la palabra gentil, o más que sin importar, mejor dicho, la traducción, pues está hablando en este sentido de este grupo, ¿ok? Podemos tener, por ejemplo, por debajo la situación del sentido de morir. Mire ahí está. Si yo coloco en mi cursor, este sentido está hablando de un verbo que habla de pasar de la vida física y perder todos los atributos y funciones corporales necesarios para sostener la vida. Entonces, cuando veamos estos 19 versículos, podemos entender que cuando hablamos de morimos, de muere, de por haber muerto, de morimos, de todo eso, de muramos, está hablando en el sentido de, voy a decirlo de esta forma, perder el aliento de vida, ¿no? Dejar de existir en este mundo. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacerlo así, podemos cambiar a otro libro. Entonces, yo simplemente regreso aquí donde dice Romanos, doy un clic, selecciono algunos de los que estén aquí, puedo seleccionar una división común,
puedo ver todos los sentidos en el Nuevo Testamento, todos los sentidos en el Antiguo Testamento, todos los sentidos en los libros proféticos, o puedo ir a otro libro. Entonces, si quiero ir a otro libro que no veo de primera mano aquí, entonces tengo que venir a esta parte aquí abajo que dice nuevo rango de referencia. Entonces, yo coloco ahí, por ejemplo, Filipenses. Doy un enter y ahora aquí tengo los 671 sentidos diferentes que aparecen en la carta a los Filipenses. Si yo quiero ver en cuántas ocasiones se habla del Evangelio de Jesús, pues aquí tengo los 9 versículos donde se está haciendo referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es otra de las formas en las que usted puede sacar provecho de este léxico de sentidos bíblicos. Hay otra opción más que quiero mostrarle. Por ejemplo, para esto voy a abrir mi Biblia, mi Reina Valera 60. Voy a abrir nuevamente otra aquí. Tengo ya 2 Biblias a la par. Voy a moverme, por ejemplo, aquí al famosísimo texto de Juan 3:16. Y en esta Biblia, en esta Reina Valera, me voy a ir a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Si se da cuenta, el famoso texto 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en este caso, en el 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, aparece traducida de la misma forma. Y cuando yo coloco mi cursor sobre esa palabra mundo, note que hasta la parte de abajo, en la morfología de la palabra, me dice que la palabra traducida en Juan 3:16 como mundo es la palabra cosmos. Cuando yo me muevo a 1 Juan 2:15 y coloco mi cursor ahí, también dice que es la palabra cosmos. Y en ese mismo versículo, cuando dice ni las cosas que están en el mundo, es la misma palabra, es el mismo lema. El lema es cosmos en estas 3 palabras. Entonces, sin embargo, no un error que espero que no sea tan común, pero un error que podríamos cometer sería pensar que la palabra cosmos, que se traduce como mundo, siempre va a tener el mismo sentido. Eso es un error. ¿Cómo podemos entonces usar logos para ayudarnos a entender esto mejor y no caer en ese error? Una forma bien sencilla aquí sería desplegar nuestro panel de interlineal. Voy a este espacio de acá, note en la parte de arriba en el menú, voy a dar un clic aquí en configuración de interlineal y me voy a asegurar de seleccionar panel de interlineal inverso. En ese sentido, automáticamente lo tengo aquí. Voy a activarlo de la misma forma en mi Reina Valera 60 del otro extremo. Voy a dar un clic sobre la palabra traducida aquí en el verso 16 como mundo, me dice que es, y aquí note, aquí es donde viene lo importante, me da aquí la palabra como aparece en el manuscrito, y en la parte de abajo dice que aquí la palabra cosmos, traducida como mundo, tiene el sentido de el mundo como gente. Y la palabra traducida en 1 de Juan 2:15, en la segunda ocasión donde dice, ni las cosas que están en el mundo, es la misma palabra cosmos, sí, el mismo lema, pero es traducido aquí como la creación, mejor dicho, está colocada aquí en el sentido de creación. Entonces puede ser el mismo lema, puede ser una palabra traducida de la misma manera, pero el sentido en el contexto en el que está siendo utilizado puede ser muy, muy diferente. Por eso hay un gran valor y por eso hemos tomado este tiempo para hablarle un poco más acerca de cómo sacar provecho del lema de sentidos bíblicos y de esa forma ayudarse sin necesidad de invertir tanto tiempo, ayudarse de una forma pronta en obtener información fidedigna y que será de gran utilidad al momento de prepararse para preparar a sí mismo también a otros y seguir edificando el cuerpo de la iglesia. Entonces, una última manera en la cual yo le quiero mostrar cómo sacar provecho de este léxico de sentidos bíblicos es a través de la herramienta de información. Entonces, yo voy nuevamente a mi sección de herramientas. Ahora en lugar de concordancia voy a colocar información. Tenemos aquí la sección de información colocada. Cuando yo doy un clic sobre la palabra mundo, automáticamente aquí aparece la sección de información donde tengo la palabra como aparece en el manuscrito, cosmon,
el lema, que es cosmos, la raíz cosmos, la morfología, el número de Strong, de Louw-Nida, y por debajo aparece el sentido que esa palabra está teniendo aquí, dependiendo del contexto donde está siendo utilizada. Nuevamente, seguimos en Juan 3:16. El sentido ahí es el mundo, la gente, todas las personas entendidas según el lugar en que viven los seres, perdónenme, todas las personas del mundo entendidas según el lugar en que viven los seres humanos. Y si yo doy un clic sobre esa misma palabra, pues nos va a llevar al léxico completo tal cual nos los mostró hace unos momentos mi compañero Josimar. Así es que de esa forma ustedes pueden ir y nuevamente sacar provecho de esta fantástica herramienta del léxico de sentidos bíblicos. Pues bueno, mis queridos hermanos, deseo que haya sido de gran utilidad para ustedes esta información que les hemos presentado. Definitivamente no es todo lo que hay. Yo le recomiendo, porque la verdad es muy extenso, así es que yo le animo a echarse un clavado, a poder leer y poder sacar mayor provecho del manual del léxico de sentidos bíblicos que tenemos en Logos. ¿Cómo encuentro ese manual? Bien sencillo, voy a la parte de la biblioteca, ¿ok? Si no está activado mi filtro en este extremo, pues doy un clic ahí y tengo filtro. En esta sección donde dice tipo, voy a seleccionar la opción que dice manual. Cuando yo selecciono manual, aquí están los manuales de todas las herramientas que están disponibles en mi biblioteca. Aquí aparece el manual del léxico de sentidos bíblicos. Con un simple clic yo lo voy a abrir y automáticamente aquí tiene toda la información de una manera escrita, lo tiene aquí de una manera visual también, toda la información de qué otras formas y cómo usted puede sacar provecho del léxico de sentidos bíblicos. Una valiosa herramienta al momento de estudiar la Biblia, una herramienta imprescindible para todo amante del texto bíblico y para todo aprendiz de la palabra de Dios. Así es que ahí tiene usted esta fantástica oportunidad de poder obtener una herramienta. Quiero culminar mi participación recordándole que el léxico de sentidos bíblicos se encuentra disponible a partir de la biblioteca Premier. Así es que si usted tiene una biblioteca inferior, pues recuerde, ahora mismo tenemos el 25% de descuento disponible para usted, de forma que si está en una sección inferior pueda subir hoy mismo a una versión mínimo como Premier para poder ya obtener esta preciosa herramienta del léxico de sentidos bíblicos. Y aún no es la única herramienta. Recuerde, le mostré concordancia, le mostramos otras herramientas que están disponibles en otras versiones. Así es que, por favor, tome el teléfono y llame a uno de nuestros representantes o déjenos aquí su información. Solamente si usted vive en la ciudad, en el país de México, por favor, déjenos sus datos aquí en el chat y mi compañero Josimar estará comunicando con ustedes para darles una cotización especial en pesos mexicanos con un plan de financiamiento adecuado a nuestro país. Mi nombre es Carlos Palma, a nombre de mis compañeros Josimar e Isaac y Marcos, les agradezco por haber estado con nosotros y les animo a visitarnos aquí nuevamente el próximo lunes para seguir aprendiendo del fascinante mundo del software bíblico Logos. Que el Señor les guarde, nos vemos pronto.